Muy bien, chicos. Hoy entonces en metodología de la investigación vamos a estar mirando las variables, ¿verdad? Seguramente que ustedes tienen mucha noción porque así como me dijeron, ya tuvieron clases, ¿verdad? Con otras carreras. Bueno, las variables, dice, una variable es todo aquello que puede asumir diferentes valores, ¿sí? Desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Cuando se identifican las variables del problema de investigación, es necesario que éstas se definan en forma conceptual y operacionalmente. La definición se refiere al significado que tiene una variable y está dada por el investigador. Y tenemos como ejemplo, y ustedes lo podrán comprender mucho mejor por lo que están en este tema, dice, si se tiene una variable de cantidad de proteínas por kilogramos de alimento, una definición conceptual podría ser el monto de biomoléculas compuestas por 100 o más aminoácidos que están contenidas en 1 kilogramo de carne para consumo humano. Ustedes saben que todo este tipo de estudios que nosotros también lo hacemos en metodología, también lo aplicamos en bioestadística. Por esto tienen una interrelación muy buena entre estas dos disciplinas. Ahora, la definición operacional de la variable se refiere a la escala y nivel de medición que se va a usar para cuantificar una variable. En el ejemplo señalado, ¿verdad? En cuanto al anterior, dice cantidad de proteínas por kilogramo de alimento. Una definición operacional podría ser la cantidad en gramos de proteínas que existen por kilogramo de carne. ¿Por qué? Porque la definición operacional consiste, ¿verdad?, en cuantificar una variable. Hablamos de cantidad. Ahora, las variables son de varios tipos, dependiendo del criterio que se emplee para agruparlas. De esta manera, si usamos como criterio de clasificación la escala y el nivel de medición que se requieren para medir las variables, entonces encontramos que existen las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Vamos a ir mirando, ¿verdad?, en qué consisten. Tipos de variables por la forma en que se miden, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican las variables de acuerdo a la forma en que se miden? Podemos encontrar aquí variables cuantitativas y variables cualitativas. ¿En qué consiste la variable cualitativa? Reciben este nombre aquellas características o variables que no son numéricas, ¿sí? Si no son numéricas. Como ejemplos de variables cualitativas, por ejemplo, tenemos el género, ¿sí?, la religión, el lugar de nacimiento, características físicas y otras, ¿verdad?, que no son numéricas. Los datos cualitativos se resumen con frecuencia en tablas y en gráficas de barras. Y yo sé que ustedes son expertos en esto, ¿verdad?, porque lo utilizan y lo aplican, ¿verdad?, en la disciplina de bioestadística. Ahora tenemos también la variable cuantitativa o cuantificadora. Acá nos dice que se denomina así cuando la variable que se estudia puede ser expresada numéricamente. Acá sí podemos expresar la variable cuantitativa numéricamente. Ejemplos de variables cuantitativas son el número de miembros, por ejemplo, en una familia, la velocidad
que puede alcanzar un auto, el promedio de vida de un sector de la población y otros muchos que podemos, ¿verdad?, tenerlo en cuenta para expresarlo numéricamente. Este tipo de variables se subdividen nuevamente, ¿verdad? Es decir, la variable cuantitativa se vuelve a subdividir en variables continuas y variables discretas. ¿En qué consisten las variables continuas? Son capaces de asumir cualquier valor numérico que pueden cambiar en cualquier cantidad y siempre existe la posibilidad de que haya valor intermedio entre dos encontrados durante el estudio. Como ejemplo tenemos el peso de las personas, ¿sí? Y acá nos dice que pueden cambiar, ¿verdad?, en cualquier cantidad, porque podemos subir de pesos o bajar de pesos, ¿verdad? La altura de los edificios. Podemos aumentar la altura de los edificios, por ejemplo, y puede ir expresándose, entonces, cambiando en cualquier cantidad. El rendimiento de gasolina por kilómetro, ¿sí? El tiempo que dura una manifestación. Esto entonces están dentro de los que nosotros llamamos variables continuas, que son, como dijimos, aquellas que pueden establecer un valor numérico. Ahora, las variables discretas son aquellas variables cuantitativas que tienen valores numéricos enteros previamente establecidos, los cuales no pueden cambiarse arbitrariamente, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de miembros de una familia. Nosotros no podemos cambiar esto, ¿verdad? Porque tenemos una cierta cantidad de miembros de una familia. El número de países que participan en un campeonato de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Cantidad de animales, por ejemplo, dentro de un bioterio, ¿verdad? ¿Y qué entendemos nosotros por bioterio? El bioterio sería un lugar, ¿verdad?, físico donde se crían y se mantienen y se utilizan, ¿verdad?, valga la redundancia, animales de laboratorio, ¿sí? Estos animales son prácticamente relativos biológicos, ¿verdad?, que son utilizados para una investigación o ya sea también para una producción, ¿sí? Ahora tenemos los tipos de variables por la relación que tienen entre ellas, ¿sí? La primera parte vimos tipos de variables, ¿verdad?, según la forma en que se miden, ahora por la relación que tienen entre ellas. Tenemos aquí las variables dependientes e independientes. ¿En qué consiste la variable independiente? Dice, es aquella propiedad de un fenómeno de la cual se va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. En este caso, ¿a qué variable podría afectar? A la variable dependiente. Les puedo decir que la variable, por ejemplo, dependiente, ¿verdad?, totalmente depende de la variable independiente. Por ejemplo, dice, en un estudio se quiere medir los efectos de la altura en el peso. Fíjense bien, se quiere medir los efectos de la altura en el peso. ¿La altura qué sería? Sería la variable independiente. ¿Y el peso? Es la variable dependiente. Es la supuesta causa de lo que se estudia, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería aquí nuestra causa? Nuestra causa sería la altura y el efecto sería el peso. En esto consiste la variable independiente. Ahora la variable dependiente se define como los cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentador, ¿sí? Cuando el experimentador realiza entonces cambios, ¿verdad? Y entonces estos cambios influyen, ¿verdad?, en el resultado de la variable dependiente. Por ejemplo,
en el estudio de temperatura del salón de clases, ¿verdad? Eso sería, y tenemos aquí resultados en el examen. La variable dependiente, ¿qué vienen a ser? Son los resultados de los estudiantes en el examen. ¿Y cuál sería aquí la variable independiente? La temperatura del salón de clases, ¿sí? Eso sería nuestra variable independiente porque es la causa que refleja luego, ¿verdad?, en los resultados de los estudiantes en el examen. Entonces, podemos decir que la variable, ¿verdad?, dependiente prácticamente depende en su totalidad de la variable independiente, ¿sí? Bueno, a continuación tenemos lo que solemos escuchar bastante hablar de las variables extrañas, ¿verdad? ¿En qué consisten las variables extrañas? Dice, son todas aquellas variables que el investigador no controla directamente, pero sí puede tener una influencia, ¿verdad?, en el resultado de su investigación. Para controlarlas, por supuesto, primero tiene que conocerlas. Tenemos aquí un ejemplo sencillo de variables extrañas. Dice en una aplicación de pruebas, por ejemplo, ¿verdad?, hay mucho ruido, se corta la luz. Y estas alteraciones que se producen en el momento de la prueba se pueden considerar como una variable también extraña, ¿verdad? También puede ser una variable extraña, la misma interacción que tiene el sujeto, ¿verdad?, con el experimentador. Muchas veces el propio experimentador es el que realiza cambios, ¿verdad? Entonces esos cambios hacen que ocurran las variables extrañas. Muy bien. A continuación tenemos la hipótesis. En una clase anterior habíamos visto, ¿verdad?, así en forma general, en un panorama amplio, que las hipótesis vienen a ser conjeturas, ¿verdad?, que nosotros establecemos anticipadamente. Eso no significa que nuestra hipótesis sí o sí va a tener una validez, porque pues sabemos bien que pueden ser validadas o refutadas, ¿verdad? Acá nos dice, las hipótesis proponen respuestas a las preguntas de investigación y son una continuación lógica de los objetivos y las respuestas de investigación, ¿sí? Guarda una marcada relación entonces entre lo que nosotros estamos tratando de, vamos a decirle, anticipar, ¿verdad?, una respuesta anticipada, ¿verdad?, a una investigación, al problema de investigación que tenemos. La hipótesis es así una afirmación, ¿sí? Por ejemplo, hipótesis, yo pienso nomás como docente. Si yo digo, por ejemplo, la buena interrelación entre docente y alumno logra mejor aprendizaje. Esa es mi hipótesis, ¿verdad? Ahora yo tengo que ver cómo, para validar mi hipótesis, ¿me entienden? Por eso dice, es una afirmación. Yo estoy afirmando que la buena interrelación que exista entre el docente y el alumno, ¿verdad?, obtienen un mejor aprendizaje. Muy bien, pero mi hipótesis aún no está verificada. Para ello vamos a seguir, ¿verdad?, el proceso para poder validar o refutar. Bueno, dice, la hipótesis es así una afirmación aún no verificada que relaciona dos o más variables de una manera explícita, ¿sí? El uso y la formulación correcta de las hipótesis permiten que el investigador ponga a prueba aspectos de la realidad, disminuyendo la distorsión que tal vez generen sus propios deseos o gustos, ¿verdad?
El investigador, por supuesto, debe más, vamos a decir, relacionarse con pruebas que vengan de la realidad y no que puedan, ¿verdad?, distorsionar su trabajo de investigación, donde él pueda expresar sus deseos o sus gustos. Sabemos bien que la hipótesis debe ser validada según, ¿verdad?, aspectos propios, considerables de la realidad. Pueden ser sometidas a prueba y demostrarse como probablemente correctas o incorrectas, ¿verdad? Sin que interfieran los valores o las creencias del individuo. Yo como investigador, investigadora, no puedo establecer, impregnar dentro de mi hipótesis mis propias conjeturas, ¿sí? Mis propios valores. Sabemos bien que la hipótesis o las hipótesis deben ser sometidas a prueba, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la hipótesis? ¿Qué debe reunir la hipótesis para que pueda ser buena en un trabajo de investigación? Para que una hipótesis pueda ser formulada científicamente, debe satisfacer una serie de condiciones. Entre ellas vamos a ver cuáles son estas condiciones. Primeramente, dice que las hipótesis deben ser producto de la observación objetiva, ¿sí? Volvemos a la realidad, porque sabemos bien que cuando realizamos una observación objetiva, utilizamos prácticamente, ¿verdad?, recabamos los datos, las características del objeto de investigación de manera sensorial, utilizando, ¿verdad?, nuestras imágenes sensoriales, nuestros sentidos. Toda hipótesis debe estar apoyada en conocimientos probados y comprobados, sí o sí. Sabemos que debemos comprobar y comprobar. Toda hipótesis debe estar relacionada de manera clara, precisa y objetiva con el marco teórico del objeto de la investigación. No puedo yo elaborar una hipótesis que esté totalmente independiente del marco teórico. Debe estar más que relacionada, ¿sí? Porque en el marco teórico nosotros tenemos toda la información explícita, el planeamiento, ¿verdad?, los datos, todo lo que hemos recabado a partir de la primera fase de la observación objetiva de nuestro objeto de investigación. Una hipótesis debe tener el mismo alcance que el del problema planteado, ¿sí? El mismo alcance. Vamos a decir, la relación es estrecha. Entonces no podemos dilucidar, ¿verdad?, la hipótesis del problema o el tema planteado. Y definir con claridad el contexto y las unidades de observación o experimentación. ¿A qué se refiere contexto? Se refiere al ambiente, lugar, momento en que nosotros vamos, ¿verdad?, ir realizando nuestro proceso de investigación. Y nos dice aplicando las unidades de observación o ya sea realizando una experimentación. Toda hipótesis debe estar lógicamente muy bien estructurada. Se compone de dos partes. La base, sabemos que base también significa cimiento, y el cuerpo o estructura, ¿sí? El cimiento de una hipótesis está conformado por conocimientos ya probados, en los cuales se apoya el marco teórico. Entonces, mi hipótesis ya tiene que tener, ¿verdad?, una información donde yo planteo conocimientos que ya han sido probados, ¿verdad? Y estos conocimientos están apoyados en el marco teórico, con una rica información. El cuerpo de una hipótesis constituye la explicación supuesta, ¿sí?,
¿Qué vamos a hacer en la estructura? Vamos a explicar todo lo que concierne a nuestra hipótesis, ¿verdad? Todo lo que se refiera a la base. ¿Por qué estamos realizando este trabajo? Porque ya ha sido probado y vamos elaborando, ¿verdad?, nuestra explicación y, como les dije recientemente, con una información rica en contenido, bien basado en la realidad. La estructura de las relaciones se edifica sobre el cimiento de la hipótesis y del marco teórico. Imagínense, esta estructura, levantamos nuestra hipótesis, ¿sí?, en base, ¿verdad?, a lo que ya se haya edificado según el cimiento que tenemos, ¿verdad? Y enriquecemos con el marco teórico, con toda esa información, ¿verdad?, teniendo en cuenta el marco referencial, bueno, todas esas bases de datos que nosotros hemos ya obtenido anteriormente, plenamente, ¿verdad?, previamente investigado. Las hipótesis deben especificar las variables por estudiar y fijarles límite. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, ¿sí? En el caso que yo les dije, por ejemplo, recientemente en el ejemplo, teniendo en cuenta yo desde mi punto de vista como docente, yo digo que mejor, o mejor dicho, la buena interrelación, ¿verdad?, entre docente y alumno. Ahí sería mi variable independiente. ¿Cuál va a ser su variable dependiente, su efecto? Que va a tener mejor aprendizaje. Resultado sería mejor aprendizaje, ¿sí? Debe ser muy clara y verosímil. Tiene que tener mucha verosimilitud, mucha veracidad, mucha verdad, ¿sí? Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Por eso tenemos que ver de qué manera vamos a validar, ¿verdad?, o refutar nuestra hipótesis. Seguidamente tenemos los tipos de hipótesis, ¿sí? Las hipótesis, al igual que otros elementos del proyecto de investigación, porque sabemos que dentro de un proyecto de investigación, y las personas que ya lo han realizado saben que tenemos una serie de elementos, ¿verdad? Y dentro, ¿verdad?, de estos elementos, ¿verdad?, podemos encontrar también la hipótesis y se clasifican en función de la relación entre las variables que se describen, de tal manera que hay hipótesis descriptivas, de diferencia de grupos, de correlación y de causalidad. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos tipos de hipótesis. Primeramente tenemos la hipótesis descriptiva. Dice, hipótesis descriptivas, teniendo en cuenta el valor de variables que se va a observar en un contexto o en la manifestación de otra variable. En los estudios descriptivos, por ejemplo, tenemos informe de casos y serie de casos, ¿sí? Las hipótesis usualmente no son necesarias, aunque dice, si se desea, es posible formular una hipótesis descriptiva, pero sin pregunta. Por ejemplo, una hipótesis descriptiva que podríamos elaborar, aquí yo pensando en lo que estamos, ¿verdad?, viviendo en Paraguay, puse, la economía paraguaya observará durante julio, el mes de julio, un avance del 0.7%, medida con el indicador global de la actividad económica. Esta sería una hipótesis, ¿verdad?, descriptiva. Estamos pensando que va a lograr, ¿verdad?, un avance. Entonces, ¿en qué consiste la hipótesis descriptiva? Consiste, ¿verdad?, en un contexto de relación entre una variable y otra, ¿verdad?, describiendo, informando, prediciendo, ¿verdad?, como el ejemplo que yo les puse recientemente, formulando una hipótesis descriptiva de esta manera, ¿sí?
Por ejemplo, podemos decir también una hipótesis descriptiva, ¿verdad? Teniendo en cuenta la realidad actual. Aquí, por ejemplo, en Paraguay tenemos dificultades con los colegios públicos, por ejemplo, y las universidades también, que son las privadas. Podemos decir que la economía, ¿verdad? Podríamos decir los colegios privados tendrán un desbagaje económico del 40%, ¿verdad? A partir del mes de marzo, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que ya se dio, por ejemplo, aquí en Paraguay, que los colegios privados han tenido un desbagaje, ¿verdad? Bajaron totalmente el monto, por ejemplo, pagado en las cuotas de 40% en todas las universidades, ¿verdad? Ya sean públicas o privadas y colegios privados del Paraguay. Tenemos también la hipótesis de la diferencia entre grupos, que se formula en investigaciones y cuyo fin es comparar los grupos, ¿verdad? Por eso habla de diferencia de grupos, ¿por qué? Porque se realizan comparaciones. Como ejemplo, yo puse el efecto persuasivo. ¿Qué significa persuasivo? El efecto de convencimiento, ¿verdad? El efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo a color que en los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro. ¿Por qué les parece esto? ¿Por qué les parece que el efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que ven la televisión a color y aquellos adolescentes que ven la televisión, ¿verdad? Y la versión del comercial en blanco y negro? Por el impacto, ¿verdad? Los colores también juegan un papel preponderante. ¿Es así? Entonces se hace una comparación entre grupos, ¿verdad? Los grupos de jóvenes que ven la televisión, ¿verdad? Y el comercial a color, y aquellos que ven la versión del comercial, pero en blanco y negro. Se hace una comparación. También podríamos aquí tener en cuenta como un ejemplo sencillo, por ejemplo, los niños, ¿verdad? Los niños que viven en las ciudades, en lugares rurales, ¿sí? En las zonas rurales y los niños que viven, por ejemplo, en las zonas urbanas. ¿Quiénes les parece a ustedes que tendrían, por ejemplo, una mejor expresividad en español o en guaraní? Vamos a tener en cuenta solamente en español. En español van a tener una fluidez mejor y total los niños que viven en zonas urbanas, en las ciudades. Sin embargo, los niños que viven en las zonas rurales no manejan a la perfección el español. Lo mismo teniendo en cuenta el idioma. Los niños de zonas urbanas que viven en ciudades no tienen el manejo fluido del guaraní, ¿sí? Sin embargo, los niños que viven en zonas rurales manejan el guaraní a la perfección. ¿Por qué? Porque la lengua materna utilizada por ellos en sus zonas rurales es el guaraní y en las zonas urbanas generalmente la lengua materna utilizada es el español, ¿entienden? Eso no significa que en las zonas urbanas no se hable el guaraní. Aquí en Ciudad del Este todos utilizamos el guaraní, hablamos en guaraní, ¿sí? Entre compañeros muchas veces sin darnos cuenta, frente a ustedes como alumnos sin darnos cuenta hablamos en guaraní. No precisamente porque no queremos o no sabemos hablar el español, sino simplemente es como un instinto, ¿verdad? De hablar el guaraní. ¿Sí? Entonces, en esto consiste la hipótesis de la diferencia de grupos. ¿Sí? Se formula en investigaciones que tiene como objetivo realizar comparaciones entre grupos. Luego tenemos la hipótesis correlacionadas o de correlación. Y acá nos dice que especifican la relación entre dos o más variables.
corresponden a investigaciones correlacionales. Como ejemplo tenemos el desempeño académico y la capacidad de memorización están asociados con grados de autoestima en estudiantes de preparatoria, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir acá? ¿Cuáles son las variables que se relacionan? El desempeño académico y la capacidad de memorización, ¿verdad? Dice que están asociados de acuerdo al grado de autoestima que tienen los estudiantes en la preparatoria. Y significa que un estudiante que esté con una autoestima más elevado, para que se siente mejor, que se siente capaz, que tiene una confianza plena en su capacidad de memorización, ¿verdad? Y su desempeño académico dentro de la preparatoria, entonces, ¿verdad? Por supuesto que van a tener mejores resultados. Bien, entonces, ¿cuáles aquí serían las variables que se relacionan? El desempeño académico y la capacidad de memorización, ¿sí? ¿Y cuáles serían la otra variable? El grado de autoestima que tienen los estudiantes de preparatoria. Seguidamente tenemos la hipótesis que establecen relaciones de causalidad, ¿sí? Afirman no solo las relaciones entre dos o más variables y cómo se dan dichas relaciones, sino que además proponen un sentido de entendimiento de ellas. Todas estas hipótesis establecen relaciones de causa-efecto, ¿verdad? ¿Qué es la causa? La causa es lo que sucede, ¿verdad? El por qué, ¿me entienden? Y el efecto es la consecuencia de lo que haya sucedido, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dice el consumo de tabaco durante la gestación provoca el nacimiento de neonatos con bajo peso. Aquí en este ejemplo, chicos, tenemos la causa y el efecto. ¿Cuál sería la causa? El consumo de tabaco durante la gestación. Esa es una causa, ¿verdad? ¿Y cuál es su efecto, su consecuencia? ¿Qué provoca? El nacimiento de neonatos con bajo peso. ¿Entienden? Entonces, podemos decir que la hipótesis de causalidad, ¿verdad? Se establecen a través de relaciones que se dan entre dos o más variables y que son de causa y efecto. ¿Entienden? Entonces, hasta aquí es nuestra clase hoy de metodología de la investigación. También me gustaría compartir con ustedes, así como cada aula al término, yo generalmente les propongo unos ejercicios, ¿verdad? Ahora bien, esos ejercicios son para que ustedes puedan completar. Sería bueno que en un momento dado, si tienen la posibilidad, pudiesen imprimir los materiales, ¿verdad? Incluso al menos los ejercitarios, ¿verdad? O copiar, completar, y de ahí vamos a ir leyendo. De repente hay algunos cuestionarios que ustedes no comprenden bien, vamos a ir esclareciendo, y de esa manera para estar preparados para nuestra prueba, ¿verdad? Ahora les quiero mostrar, chicos, este ejercitario que yo elaboré es muy sencillo para que ustedes, ¿verdad?, tengan algo para poder completar, porque yo quiero que mis alumnos sigan teniendo una buena respuesta en sus pruebas parciales. Acá dice ejercitario, segunda fase, aula 4, ¿sí? A partir de la segunda fase. ¿Cuál fue nuestra primera aula? Vamos a tratar un poco de recordar. Etapas generales de la investigación. En esa primera etapa estudiamos la observación y el planteamiento del problema. Luego la segunda etapa, ¿verdad?, que consiste en el marco teórico. Luego vimos también la siguiente etapa, que fueron los diseños de investigación. Y sobre los diseños de investigación voy a estar también enviando un audio explicativo con ejemplos, ¿verdad?,
reales de cada tipo de diseño de investigación. Y hoy en nuestra aula número 4 tratamos de variables e hipótesis. ¿Cuáles son las actividades, posibles actividades que puedan realizar? Dice, conceptualiza, simplemente van a definir qué es variable, qué es hipótesis y qué son variables extrañas, ¿sí? Luego tenemos el número 2, dice, en una tabla de 2 entradas, establece la relación. ¿Qué relación existe entre variable cuantitativa y variable cualitativa? Así, un resumen cortito de cada una de estas variables, ¿está bien? Próximamente yo voy a estar elaborando como un ensayo, es como un ensayo para nuestra prueba, para que ustedes puedan ir relacionándose con estos temas, ¿está bien? Luego tenemos el número 3, donde dice escribe ejemplos de variables discretas y variables continuas, ¿verdad? Una que puede estar expresada en forma numérica y la otra que no requiere, ¿verdad?, de expresiones numéricas. Luego tenemos en el número 4, nos dice, establece paralelismo. ¿Qué significa paralelismo? Vamos a comparar, ¿sí? Comparar en qué consiste la variable independiente y en qué consiste la variable dependiente, ¿verdad? Entonces, volver a leer un poquito, elaborar pequeñas comparaciones entre estos dos tipos de variables. Y por último nos pide, elabora mapa mental con los tipos de hipótesis. ¿Se acuerda cuando estudiamos mapas mentales? Dijimos que el eje vertebrador sería aquí tipos de hipótesis. Vamos a poner bien en el centro tipos de hipótesis. Y luego, ¿cuáles son los tipos de hipótesis? Vamos a ramificar y con flechas o de algún otro, pueden ser otros diseños también que ustedes puedan considerar y les gusta mejor, pueden elaborar con libertad sus mapas mentales con tal de que a ustedes les sirva para poder estudiar posteriormente. ¿Les parece bien? Y entonces